Bienvenidos, bienvenidas a este octavo domingo después de Pentecostés. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El Salmos 23 dice así: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú prepararás ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Jeremías en su capítulo 23 dice así: Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal. Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes, para castigar sus malas acciones. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna. Llegarán los días en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Es palabra de Dios. El libro de los Efesios, en su capítulo 2, dice así: Por eso, recuerden lo que ustedes eran antes, paganos de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que se dicen circuncisos, en virtud de un corte practicado en la carne. Entonces ustedes no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba, y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio bien trabado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Marcos, capítulo 6, versos 30 a 34 y versos 53 a 56. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio a una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Después de atravesar el lago, llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús, y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Las primeras comunidades cristianas comenzaron a entenderse como un pueblo que se suma a aquel pueblo que Dios formó y eligió de entre los pueblos de la tierra para llevar adelante su proyecto de salvación. Aquel Dios creador que brindó su bendición a Abraham, a Isaac y a Jacob, que a través de Moisés libró a Israel de la esclavitud, el mismo Dios que brindó al pueblo jueces, profetas, reyes, el mismo Dios que se hace ser humano en Jesucristo, será el Dios del cristianismo. El pueblo de este Dios ya no está limitado por bordes geográficos, por alguna etnia en particular, por un determinado color de piel, o por un género en particular, o por una determinada definición sexual. Aquello que Dios quiere salvar o redimir no excluye a nadie. Por el contrario, el propósito de Dios es incluir. San Pablo dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. De modo que la sangre de Cristo destruye la enemistad, restablece la paz, derriba los muros de enemistad. En Cristo nos acercamos a Dios.
Hoy, desde la fe cristiana, nos vemos desafiados a reflexionar y también a abordar aquellas cuestiones que generan y sostienen la enemistad, aquellas que alteran la paz, las que nos llevan a comprendernos como diferentes y divididos, es decir, aquello que nos aleja de Dios. Podemos tener presente algunos términos que tienen que ver con esto, como ser la intolerancia, los distintos tipos de discriminación, como ser el racismo, la homofobia, la xenofobia, los fanatismos políticos, religiosos o de cualquier tipo, y por supuesto cualquier tipo de violencia, sea física, emocional, económica, familiar o social. Todo esto atenta contra la unidad que Dios pretende. Si las divisiones y enemistades persisten por algún tipo de intolerancia, allí no está Cristo. Dios dice a través del profeta Jeremías: «Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal». Es como decir: ay de los que en sus discursos y lugares de poder provoquen, sostengan o alimenten divisiones y enemistades entre las personas, familias o pueblos que confían en mí. Y termina diciendo: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas, suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. Y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Este germen justo, prudente, que practica la justicia y el derecho, es Jesucristo. Identificar a Jesucristo significa encontrar un rumbo, un camino hacia la salud, hacia la justicia, la libertad, hacia la paz. Que Jesucristo siga destruyendo las divisiones y enemistades que nos alejan de la paz, de la justicia y de la salud. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bendito Dios y Pastor de nuestras vidas, no dejes de fortalecernos a fin de que podamos reducir las enemistades y divisiones y todo lo que perturba y destruye la paz, la salud, la justicia. Guíanos hacia la vida. Te rogamos por las realidades de este mundo, por las personas, familias y pueblos que confían en ti. Sé con ellos y fortalece su fe y esperanza. Te pedimos por los enfermos, especialmente te rogamos por Irma Espíndola, Marian Kalsten, Erna Kalsten, Neguen Torres. Derrama tu misericordia sobre ellos y renuévales su salud. Brinda sabiduría al pensamiento de los científicos, de los médicos, de los gobernantes y de cada persona que tiene responsabilidades para con la población. Ayúdanos a todos a superar esta pandemia y a educarnos diariamente en el cuidado mutuo. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que nos asistas según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.